Y les comentaba que teníamos DEF, ¿ok? Es un sistema de ecuaciones que son 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo siguiente que voy a hacer, voy a tomar la ecuación 1 y la ecuación 2 y voy a eliminar a F. En este caso, F es mucho más sencillo eliminarlo porque F pues, no tiene ningún número a un costado, solamente es la F. Entonces los voy a colocar de menos 3 más F es igual a menos 10, menos 5D menos 5E más F menos 50. ¿Ok? Lo siguiente que voy a hacer es tanto de arriba como abajo multiplicarlos para poderlos eliminar. ¿Cómo eliminarlos? Al sumarlos los voy a eliminar. Así 5F más, bueno, perdón, más F, si hago la suma me da 2F. Tengo que eliminarlos. Uno es positivo, lo voy a dejar así, pero el otro lo tengo que hacer negativo. Pero no le tengo que agregar ningún número, entonces solamente le voy a colocar el 1, porque lo único que quiero hacer es modificar el signo. En la parte de arriba queda igual, entonces me va a quedar D por 1 me da D, menos 3 E por 1 me da igual, más F, me queda exactamente igual, no le estoy afectando. El de abajo sí, voy a hacer el cambio de signo, menos y menos me da más, 5D, menos y menos me da más, 5E, menos por más me da menos F, menos y menos me da más 50. Y ese es el cambio de signo. Una vez que ya tengo el cambio de signo, voy a utilizar el sistema de suma y resta. ¿Ok? Yo voy a hacer suma. Sí, D por 5D me da 6D. Menos 3E más 5E me da 2E. Más F menos F se eliminan y me da 0. ¿Ok? Menos 10 más 50 me da 40. ¿Ok? 6D más 2E es igual a 40. Y a este le voy a poner ecuación número 4. ¿Dudas con esto? No, maestra. Ok, vamos a iniciar. Voy a utilizar el borrador. Voy a eliminar. Ya tengo una ecuación 4. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a agarrar la ecuación número 1 y la ecuación número 3 y también voy a eliminar a F. ¿Ok? Eso es lo siguiente que voy a hacer. Entonces tomo la ecuación 1 y 3 y elimino a F. Entonces tengo D menos 3E más F es igual a menos 10. Y el de abajo es menos 6D más 2E más F es igual a menos 40. Igual, tengo la ecuación número 3 y tengo la ecuación número 1. Y si se dan cuenta, la F vuelvo a caer en lo mismo. En la parte de arriba se va a quedar igual, lo voy a multiplicar por 1. Y en la parte de abajo lo voy a multiplicar por menos 1. Para poderle dar más solamente cambiar el signo. El de arriba queda exactamente igual, no le estoy afectando, porque al multiplicarlo por 1 queda igual. El de abajo sí, voy a cambiar signos. Menos y menos me da más 6D, más por menos me da menos 2E, más F por menos 1 me da menos F, menos y menos me da más 40. ¿Ok? Y realizo la suma. Esto me da 7D, menos 13 menos 12 me da menos 5E. Este y este se eliminan. Y esta me da menos 10 más 40 me da 30. 7D menos 5E es igual a 30. Y a este se le va a conocer como la ecuación número 5.
¿Ok? ¿Por qué hago esto? Bueno, al reducirlo, lo que estoy haciendo es eliminar una incógnita. Si se dan cuenta de este sistema, eran 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo que hice fue convertirlo en 2 ecuaciones, que son 4 y 5, y ahora solamente hay 2 incógnitas. ¿Cuáles son? La D y la E. Entonces ya reducí mi sistema. Al serlo más pequeño, pues ya puedo trabajarlo con él. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a agarrar el 4, la ecuación 4 y la ecuación 5 y voy a eliminar la E, ¿ok? Y lo vamos a resolver. Entonces tomo la ecuación número 4 y la 5 y voy a eliminar a E. Entonces tengo 6D más 2E es igual a 40, 7D menos 5E es igual a 30 y voy a eliminar el que yo requiero. Si se dan cuenta, ¿qué sucede aquí? El de arriba, pues va a quedar igual, no le voy a afectar, ¿o sí? Si se dan cuenta, un número es par y otro número es impar con el E. Lo que necesito es primero ver el signo. Uno es positivo y otro es negativo, lo cual se van a restar. Lo siguiente que debo de hacer es multiplicarlos por un número para que ambos se puedan eliminar. Si yo este lo multiplico por 5, 2 por 5 me da 10, positivo. Y este menos 5 por 2 me da menos 10. Y de esta manera los elimino. Entonces me va a quedar 5 por, bueno, 6 por 5 me da 30D. Más 2 por 5 me da 10E. 40 por 5, ¿cuánto nos da? 200. 200. 7 por 2 me da 14D. Menos 5 por 2 me da menos 10E. 30 por 2, ¿cuánto nos da? 60. 60. Y ahora sí, hago la suma. 30D más 14D me da 44D. Más por menos. Menos. Bueno, más 10E menos 10E. ¿Verdad? Nos da 0, ¿no? Este y este se eliminan. 200 menos 60. 140. 140. Entonces, D es igual a 140 entre 44. ¿Esto cuánto nos da? No en fracción, sino no en decimal, sino en fracción. Hay que reducirlo. ¿Cuánto nos daría? ¿Lo puedo reducir? ¿Lo puedo Sí. factorizar? ¿Cuánto nos daría? 70 22avos. Si lo divido a la mitad, sí, 70 entre 22. Si lo divido a la mitad, me da 35 entre 11. Hasta ahí se quedaría, ¿no, maestra? Porque los otros ya son con punto decimal. Hasta ahí se quedaría. ¿Dudas hasta aquí? Esto. ¿Dudas? ¿Dudas? No, ninguna. Ok, ya tengo este, pues este va a quedar así, 35 entre 11. Lo siguiente que voy a hacer es sustituir esta D en la ecuación 4 para encontrar el valor de E. Entonces esta la voy a borrar.
Y voy a tomar la ecuación número 4, que es 6D más 2E es igual a 40. Y voy a sustituir el valor de E, de D. 6 por 35 entre 11, más 2 por E es igual a 40. 6 por 35, ¿cuánto nos da? 210. 210 entre 11, más 12 es igual a 40. Este está sumando, pasa del otro lado, restando 12 es 40, menos 210 entre 11. Es igual. ¿Cuánto nos da 40? Menos 210 entre 11. 380.90. En fracción. O sea, 11 menos, bueno, menos 170 onceavos. ¿ok? Es igual a menos 170 onceavos y esto lo multiplico por 2. Si este está, perdón, este está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, ¿ok? ¿Cuánto nos da en fracción? ¿Se aplica la ley del sándwich? También menos 170 entre 22. Menos 85 onceavos. Sí. Ok, ya tengo el valor de que es menos 85 onceavos. Ok, ya tengo DE. Ok, al tener cada una de ellas, lo siguiente que debo de hacer, el siguiente paso es que voy a volver a regresar a cualquiera de estas. A cualquiera de estas, la 1, la 2 o la 3, voy a sustituir estos valores E y D para encontrar el valor de F. ¿Cuál tomamos? ¿1, 2 o 3? ¿Qué ecuación tomamos? ¿Cuál tomamos? ¿1, 2 o 3? ¿La 2? Vamos a tomar la 2, que es menos 50, es menos 5D, menos 5E más F es igual a menos 50. Y voy a sustituir los valores de E y de D. ¿Ok? Es menos 5, 35 onceavos, menos 5, menos 85 onceavos, más F es igual a menos 50. Si se dan cuenta, ya me quedó F solita, entonces ya lo tengo. Lo que voy a hacer es 5 por 35, ¿cuánto nos da? 175. 175 entre 11. Menos y menos me da más. 85 por 5, ¿cuánto nos da? 425. 425 entre 11. Más F es igual a menos 50. Ahora sí, voy a sumar esto. Si se dan cuenta, los denominadores son iguales, lo cual puedo hacer la suma y resta directamente. Entonces esto me va a quedar onceavos. Entonces sería 425 menos 175. Nos da 250. ¿Es correcto?
Sí, maestra. Más F es igual a menos 50. Si se dan cuenta, este está sumando, pasa del otro lado restando, me queda F es menos 50, menos 250 entre 11. F es igual, ahora sí, la vamos a realizar. ¿Cuánto nos da esto en fracción? Menos 311. Los demás, No, da 250, creo. ¿da 250 o da 800 onceavos? Este por este me da menos 550. Este por este me da menos 250. Esto me da menos 800 onceavos. ¿Es correcto? Sí, maestra. Ok. Sí, está bien. ¿Lo puedo reducir? Ahora sí, deme las fracciones de este. ¿Cuánto nos da 800 menos 800? Ya no lo... 425. Los demás... Neri, ¿cuánto nos da? Menos 800 entre 11. Da 72.72. Nos Este da cree que lo vamos a reducir. 72.72, ¿no? 72. Entonces ya tengo F es menos 800 entre 11. Y ya teniendo las incógnitas que serían D, E y F, ¿cuál es lo siguiente? Pues utilizar el sistema, la ecuación general y sustituirlos. ¿Ok? Ya no voy a sustituir X, Y y Z, perdón, X y Y. Ya ahora me voy a dedicar a sustituir todos estos valores. ¿Ok? Entonces me va a quedar X al cuadrado más Y al cuadrado más D, que vale 35 onceavos, de X más E, que vale menos 85 onceavos, menos 800 onceavos. ¿Ok? Y eso es igual a 0. Toda esta ecuación, si lo pongo en fracción, o en decimal, perdón, me queda más 3.18x menos 7.72y menos 72.72 es igual a 0. Y entonces esta ya es mi ecuación general de la circunferencia a partir de 3 puntos. ¿Dudas con esto? No, maestra. Ok, vamos a irnos a la página número 68. Dice, encuentra la ecuación de la circunferencia que pasa por los siguientes 3 puntos. Lo primero es agarrar un punto, lo que les decía, agarro el punto A, 3,0, identifico X y Y. X vale 3, Y vale 0, y lo voy a sustituir en la forma general. La forma general es X al cuadrado más Y al cuadrado
más dx más y más f es igual a 0. ¿Ok? Y comienzo a acomodarlos. Me da 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más d por 3 más e por 0 más f es igual a 0. ¿Ok? Voy a comenzar a quitar paréntesis. En este caso me va a quedar 9 más 0 más 3d más 0 por e más f es igual a 0. Lo que voy a hacer es eliminar nada más este y me va a quedar 3d, voy a acomodarlo, más 0e más f es igual, este es positivo, pasa del otro lado negativo. ¿Por qué no eliminé esto, maestra? ¿Por qué es 0e? Bueno, porque voy a hacer un sistema de ecuaciones y necesito las tres variables. Aunque este es 0, ya sé que se va a eliminar, no cuenta, pero cuando las comienzo a acomodar, si no lo acomodo, me puedo llegar a perder. Entonces, esta sería nuestra ecuación número 1. Sería 3d más 0e más f es igual a menos 9. Esta es la ecuación número 1. Para obtener la ecuación número 2, agarro el siguiente punto, es menos 4 menos 1, y voy a sustituir los valores de x y y. X es igual a menos 4, y es igual a menos 1, y comienzo a sustituirlo de la forma general. X es menos 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más d por x es menos 4 más e por y menos 1, que vale, más f es igual a 0. Voy a comenzar a quitar paréntesis. Menos 4 al cuadrado me da 16, más 1 al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado me da 1, menos 4d menos e más f es igual a 0. Aquí nos da 17 menos 4d menos e más f es igual a 0. Voy a pasarlo del otro lado, me queda 4d menos e más f es igual a menos 17. Y este ahora sí sería la ecuación número 2. Entonces acá la voy a colocar, menos 4d menos e más f más 17. ¿Ok? Menos 17, perdón. Y esta sería nuestra ecuación número 2. ¿Ok? ¿Dudas con este? ¿Dudas? Ok, ya tengo un sistema de ecuaciones. Ahora voy con el tercer punto. Si no hay dudas, pues yo voy a borrar. Y nos vamos con el tercero. El siguiente es, ahora sí, ocupar el punto C, es 0,3. En esto me va a permitir resolverlo. Voy a sustituir, voy a identificar el valor de X que vale 0, el valor de Y vale 3 y voy a sustituirlo en la forma general. X es 0 al cuadrado más 3 al cuadrado más D por 0 más E por 3 más F es igual a 0. Este pues se elimina totalmente, me da 0. 3 al cuadrado me da 9, más 0D, lo voy a dejar porque necesito hacer el sistema de ecuaciones, más 13 más F es igual a 0. 0D más 3E
más F es igual a menos 9. Y a esta sería nuestra tercera ecuación, ¿ok? Sería 0D más 3E más F es igual a menos 9. Si se dan cuenta, ya tengo la ecuación 1, 2 y 3. Y en ambas, en estas son un sistema de ecuaciones de 3. Y mis incógnitas siguen siendo D, E y F. ¿Ok? Por eso los dejé a estos que son ceros. Porque si yo los llego a quitar, me puedo llegar a confundir. Digo, pues esta es una ecuación con dos incógnitas y esta es una ecuación con dos incógnitas y no las puedo resolver porque una es D y una es F y esta es E y esta es F y esta tiene D, E, F. O sea, me llego a confundir. Yo las mantengo para indicar que están dentro para hacer este tipo de operaciones. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar la 1 y la 2 y voy a eliminar la F. Porque siempre eliminamos la F en estos ejercicios. Si se dan cuenta, la F, pues nada más es un valor, es una F y nada más le tengo que cambiar el signo. Eso es mucho más sencillo, ¿ok? Que tratar de eliminar la D y la E primero. Entonces voy a agarrar la ecuación 1 y la ecuación 2 y voy a eliminar a F. Entonces tomo 3D más 0E más F es igual a menos 9. La siguiente es menos 4D menos E más F es igual a menos 17. Si se dan cuenta, lo único que quiero hacer es eliminar la F. Este lo voy a multiplicar por 1 y este la voy a multiplicar por menos 1. Nada más le quiero cambiar otra vez el signo a F para que sea mucho más sencillo. Me va a quedar 3D más 0E más F es igual a menos 9. Menos y menos me da más 4D. Menos y menos me da más E. Más por menos me da menos F. Menos y menos me da más 17. Y realizo la suma correspondiente. 3D más 4D nos da 7D. Este es 0. Entonces me da más E. Más F menos F se eliminan, me queda más 0. Menos 9 más 17, ¿cuánto nos da? 8. 8. Exacto, positivos. ¿Ok? Entonces me queda 7D más E más, bueno, igual a 8. Y esta sería mi ecuación número 4, porque lo estoy poniendo en orden. ¿Ok? Y la voy a colocar aquí. 7D más E es igual a 8. Esta es mi ecuación número 4. ¿Qué voy a hacer con la siguiente? Bueno, voy a tomar la ecuación 1 y 3 y voy a eliminar a F. ¿Ok? Yo siempre recomiendo en el sistema de ecuaciones, si les dan fracciones, no los traten de, les dan fracciones, no traten de ponerlos en decimal. Como el ejercicio anterior, siempre traten de manejarlos en fracciones, porque no siempre tenemos las calculadoras. Entonces es mucho más sencillo trabajar con fracciones, aprenderme el método de fracciones, porque no importa si tengo o no tengo calculadora, lo puedo resolver. ¿Ok? Si estoy acostumbrado a convertirlo de fracciones siempre a decimales, entonces siempre dependo de la calculadora. Entonces tengo 3D más 0E más F menos 9 es la primera ecuación. Voy a tomar la ecuación 3, que es 0D más 3E más F me da menos 9. ¿Ok? En esta, si se dan cuenta, lo que quiero es eliminar a F. En la primera se va a quedar igual, lo voy a multiplicar por 1. Y en la siguiente la voy a multiplicar por menos 1. ¿Ok? El de arriba va a quedar 3D más 0E más F es igual a menos 9. Va a quedar igual. El siguiente va a cambiar el signo.
Como este 0 no le afecta, ¿ok? El siguiente es más por menos, me da menos 3. Menos 3e. Más por menos me da menos f. Menos y menos me da más. 9 por 1 me da 9. ¿Ok? Y realizo la suma. Este me da 3d. Este me da menos 3e. Este y este se eliminan. Y menos 9 y más 9 me da 0. ¿Ok? Entonces este me va a dar 3d menos 3e es igual a 0. Y esta se le conoce como la ecuación número 5. ¿Dudas con esto? ¿Dudas? No, Miss. Ok. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar igual, voy a agarrar la ecuación número 5 y voy a agarrar la ecuación número 4 y voy a eliminar a e. ¿Ok? Esto parece, estos problemas lo que tienen es que son largos, no son complicados, pero son largos. Y al ser largos, bueno, hacen que sean un poquito fastidiosos, pero en realidad son muy sencillos. Voy a tomar la ecuación 4 y voy a tomar la ecuación 5 y voy a eliminar a e. ¿Qué números necesito para poderlos eliminar? Si se dan cuenta, ambos son positivos, por lo cual uno debe de ser negativo, ¿ok? Y uno positivo. Lo siguiente que debo de identificar con qué se está multiplicando. Si se dan cuenta, aquí está, es 1e y aquí es 3e. Lo que voy a hacer es multiplicarlo por 3, menos 3 para que me dé menos 3 por e, me dé menos 3e y ya lo elimino. Y este no le voy a hacer nada, le voy a colocar 1, ¿ok? Entonces me va a quedar menos por más, me da menos, 7 por 3 me da 21d. El siguiente es más por menos, me da 3e. Más por menos me da menos. 8 por 3, ¿cuánto nos da? ¿24? 24. El siguiente que vamos a hacer es el de abajo. El de abajo no pasa nada, se queda 3D más 3E más 1 me da igual, más 3E, este es igual a 0. No lo modifico absolutamente nada, se queda igual. Y realizo la suma. Este es positivo, menos 21D menos 3 me da 18, ¿es correcto? Menos 18D. Este y este se eliminan y me da menos 24. ¿Es correcto? Lo siguiente es que ya tengo menos 18D es igual a menos 24. Este está dividiendo, o está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, menos 24, menos 18. Menos y menos me da más. 24 entre 18 nos da en decimal, pero lo podemos reducir. La mitad de 24 nos da 12 y la mitad de 18 nos da 9. Si el de arriba lo divido entre 4, me da 3, pero lo puedo dividir entre 3. 12 entre 3 me da 4 y 9 entre 3 me da
3. Entonces, D es igual a 4/3. Lo siguiente que voy a hacer es esta de sustituirlo en la ecuación número 4 para encontrar el valor de E. ¿Ok? Este lo voy a borrar. Y lo que les decía, lo que tienen es que son largos. Pero no son tan complicados, son larguitos nada más. ¿Ok? Entonces vamos a hacer 7D más E es igual a 8. Sustituyo el valor de E, es 7 por 4/3, más E es igual a 8. 7 por 4 nos da... ¿Cuánto nos da 7 por 4? 28. 28 entre 3, más E es igual a 8. E es igual a 8 menos 28 entre 3. Le vamos a colocar abajo un 1. 1 por 3 me da 3. 8 por 3 24. me da 24. Menos 28, porque es 1 por menos 28, ¿ok? Me da menos Menos 4. 4/3, ¿ok? E nos da menos 4/3. ¿Qué voy a hacer lo siguiente? Pues sustituirlo en la cualquiera, en la primera, en la segunda, en la tercera. ¿En cuál quieren sustituir estos valores? Yo voy a votar en sustituirlo en la segunda. ¿Por qué? Porque es la que está más complicada, ¿no? Porque tiene todos los valores. Tiene la D, la E, la F. ¿Ok? Entonces yo voy a sustituir en la ecuación, pero ustedes pueden sustituirlo en cualquier ecuación. Entonces, de menos 4 de menos C más F es igual a menos 17, que es la ecuación 2. Voy a sustituir el valor de D y el valor de E. Es menos 4/3 menos E. En este caso, si se dan cuenta, me da menos y menos, me da más 4/3. Más F es igual a menos 17. Yo ya hice la multiplicación de este signo por este, ¿ok? Por eso me dio positivo. 4 por 4 me da 16, menos 16/3, más 4/3, más F es igual a 17. Aquí los denominadores son iguales, por lo cual puedo hacer la suma o la resta directamente. Esto me da menos 12/3, más F es igual a menos 17. ¿Ok? Porque 16 menos 4 me da 12. 12 entre 4, ¿cuánto nos da? 12 entre 3, perdón. A 4. Me da menos 4 más F es igual a menos 17. F es igual a menos 17 más 4, porque este es negativo, pasa del otro lado positivo. Y nos queda menos 13. ¿Ok? Y ya tengo el valor de F, que es menos 13. ¿Dudas? Ay, ya me salí de aquí. Para terminarlo, ahora sí, yo voy a eliminar esto. Y lo voy a comenzar a sustituir. Me da x al cuadrado más y al cuadrado y voy a sustituir el valor de d, que es 4/3 de x. El valor de e es menos 4/3 de y, más f, que es menos 13, es igual a 0. Y esta es mi ecuación. Ahora sí, ya encontré la ecuación general de la circunferencia con 3 puntos.
¿Cuál es? Pues es A 3,0, B es menos 4, menos 1 y C es 0,3. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Cuál es el que deben de realizar? El C. Ese van a realizarlo ustedes, ¿ok? Primero sustituyen el valor de X y Y en la ecuación general, el punto A, luego lo hacen para el punto B, luego lo hacen para el punto C. Una vez teniendo el sistema de ecuaciones 1, 2 y 3, bueno, realizan suma y resta con la ecuación 1. Si quieren utilizar este método que yo hice, el 1 y el 2, y luego el 1 y el 3, les quedan las ecuaciones 4 y 5. Ambas restan o suman 4 y 5 para encontrar el valor de D. Luego sustituyen en la ecuación 4 el valor de D para encontrar el valor de E. Y así se van hacia arriba, ¿no? Y luego ya teniendo el valor de D y de E, bueno, sustituyen la ecuación 1, 2 o 3 para encontrar el valor de F. Una vez que encuentre el valor de D, E y F, voy a sustituir en la ecuación general esos valores y ya quedará mi ecuación completamente. Ok, ¿dudas con esto? Este se va a quedar de tarea. En la rúbrica, pues es el que va a valer más. ¿Ok? En la rúbrica me imagino que va a quedar como 20 el ejercicio A, 20 el ejercicio B, pero el que va a valer mucho más de todos, o sea, todavía no estoy viendo bien cómo entrega, va a valer más este, ¿ok? En la rúbrica tiene un mayor peso porque es el que van a realizar. ¿Dudas con esto? ¿Dudas?